Hola, ¿qué tal, muchachos? Continuamos entonces con las explicaciones de los apartados. Llegamos a 1.7 que tiene por título delimitación de estudio. Esta palabra me va a sugerir que yo necesito establecer ciertos límites de hasta dónde voy a llegar y dónde lo voy a llevar a cabo. Recordemos que estamos tratando de contestar una pregunta. Esa pregunta la enunciamos en 1.2 y los apartados que hemos hecho precisamente tratan de ayudarnos a ir dando una secuencia lógica para entonces presentar una posible respuesta. En el apartado anterior y establecimos las posibles respuestas tentativas llamadas hipótesis. En este otro apartado vamos a revisar cuáles son los elementos guía y checamos los requisitos. Tenemos 3/4 de cuartilla, es decir, poquito menos de la cuartilla, y el otro requisito que ya es permanente, escrito en tercera persona, es decir, que no se muestre el yo, el nosotros, ni las conjugaciones de esas primeras personas en singular y en plural. Checamos entonces qué es lo que tengo que escribir en delimitación de estudio y reviso lo siguiente. Acuérdate que cada uno de estos apartados yo sugiero que sea un párrafo. Nos dice aquí, retomando la problemática, es decir, la pregunta, ¿en dónde se presenta? Si te das cuenta, la pregunta ya tiene un elemento que hace las veces de darnos un contexto geográfico. ¿En qué lugar ocurre? Nosotros vamos a narrar esto. Acuérdate que hay que explicar este asunto, explicar o bien describir. También tenemos este otro, que la misma pregunta me hace una sugerencia de a quiénes afecta. Sin embargo, hay que ser un poquito más extensivo, no nada más las personas donde sucede el problema, sino los que están rodeando a la problemática. Aquí yo sugiero que hagas un segundo párrafo y entonces contestes a quienes afecta. La tercera pregunta, para mi gusto, es la más complicada de este apartado. Acuérdate que ese sería un tercer párrafo. ¿En qué condiciones se presenta la problemática? Yo te sugiero que ya después de haber construido el capítulo número 2, marco teórico, regreses entonces a revisarlo y trates de contestar esta pregunta. Si te das cuenta, condiciones hace las veces de preguntar bajo qué circunstancias ocurre el problema. Tú puedes regresar entonces y pudieras checar estadística o bien pudieras hacer un enlace mediante un análisis de dónde más, de qué más sucede en esta problemática. Eso se refiere a las condiciones. Por ejemplo, sucede en qué tanto de cada cuántos habitantes, o bien sucede en qué lugares en específico, o sucede después de qué o antes de qué. Aquí trata de ir un poquito más allá, analiza y entonces vierte aquí toda la información que tú ya lograste sacar del capítulo número 2.